Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Cantamos recién que vamos a permanecer ahí, a los pies de Cristo. ¿Y qué certeza tenemos de eso? ¿Cuánto tiempo? Nuestra vida se va a terminar de una o dos maneras. O nos morimos o viene el Señor. Y cuando ese momento ocurra, cualquiera de los dos, el que ocurra primero, ¿cómo nos va a encontrar? El Señor preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros, a cada uno? Y la pregunta tiene vigencia porque cada vez más, en este último tiempo, tenemos compañeros de batalla, de trabajo, de milicia, de lucha, de vida cristiana, que están lejos, están apartados. Los tenemos de donde hemos pertenecido antes, en mi caso particular de la congregación anterior, y los tenemos en esta congregación, de gente muy querida, y que no sé si decir dejó al Señor, pero no está ni acá ni en ninguna otra congregación. Quiero leer la última carta que escribió Pablo. La última carta que escribió Pablo es la segunda carta a Timoteo. Y dice, al final de todo, capítulo 4, casi al final de todo, versículo 6, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir. Y dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Terminó su vida, o estaba terminando, por decirlo más propiamente, y él tiene la certeza de que vivió con el Señor. Todo el tiempo. Todo el tiempo peleó la buena batalla. Todo el tiempo corrió esa carrera. Y lo último que dice, guardé la fe. Me la dieron y la guardé. Pero hay otros ejemplos en esta misma carta. Por ejemplo, si uno agarra al principio, capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Da dos nombres. Eran compañeros de él y lo abandonaron. Lo metieron preso por predicar la palabra y lo abandonaron. Hubo otros que enseñaban una doctrina equivocada. Capítulo 2, versículo 17. Y eran hermanos, Himeneo y Fileto. Nombre raro, por cierto. Como verán, los malos ejemplos no se traducen en nombres que se van postergando. Ahí, a los hijos le ponemos Pablo, le ponemos Marcos, le ponemos Lucas, pero no estos nombres. Bueno, y capítulo 4, versículo 10, dice, habla de uno en particular, Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas, cuando Pablo escribe, por ejemplo, la carta a los Colosenses, es uno de los que manda saludos. Cuando escribe Pablo la carta a Filemón, dice, al final, habla de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas, y dice, mis colaboradores. Eran parte del equipo misionero de Pablo. Y en un momento, Demas, yo creo que Pablo no la vio venir, dice, me dejó y amó el mundo. O sea que
de entre nosotros, y podemos ser incluidos o podemos estar incluidos, podemos en algún momento dejar de estar a los pies de Cristo y rumbear para otro lado, olfatear otro atractivo. El Señor nos tiene que corregir. Nos pasa a todos que en algún momento perdemos de vista la vida espiritual y empezamos a poner en el corazón una cosa que nos gobierna, un deseo que está más allá de lo que corresponde. Deseos lícitos, no estoy hablando nada pecaminoso en particular. Y viene la palabra a la cabeza y dice: no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. No está en él. Y asusta. Dice: Señor, ¿qué me pasa? Esto está dominando mi corazón. ¿Qué pasa con mi amor por vos? ¿Ya no te amo? Juan dice: no está. Si amás las cosas del mundo, el amor del Padre no está en vos. Bueno, tenemos estos ejemplos, el de Pablo como bueno, y los otros que nos hacen abrir los ojos, prestando atención de cómo va a terminar nuestra vida. Alguno puede pensar que Pablo era una especie de superhéroe cristiano, que tenía un poder especial. Pero él resalta en toda esta carta por qué llega en esas condiciones. Fíjense al final, versículo 18 del capítulo 4. Dice: el Señor me librará de toda obra mala. Esto es como el pedido del Señor, que nos libre del mal, ¿no? Del maligno, de toda obra de Satanás, para hacernos caer de la fe. Y dice: y me preservará para su reino celestial. Fíjense qué certeza. El Señor no me va a dejar caer de mi fe. El Señor me va a preservar. Es algo que hace el Señor. Capítulo 1. Versículo 12. Pablo, hablando de que padece por predicar la palabra, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo de lo que padezco. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, no tengo duda, fíjense de nuevo la certeza, de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice: yo le deposité mi vida al Señor. Puse mi vida en sus manos. Y yo sé a quién le creí. Yo sé en quién puse mi confianza. Y Él me va a guardar. El día que venga, para aquel día o el día que me muera, el Señor me va a guardar. Voy a estar con Él. No hay duda. Hay certeza en Pablo. Y le va a transmitir un montón de enseñanzas a Timoteo. Y yo espero resaltarlo brevemente. Le escribe consejos hablándole de la palabra, de la Escritura. Versículo 13 del capítulo 1, ahí el que sigue a este. Dice: retén, guardá, conservá la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Está por todos lados. Por ejemplo, versículo 14 del capítulo 3. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, no es algo que te metieron en la cabeza, no te lavaron la cabeza. Vos estás convencido, estuviste convencido de lo que hiciste, sabiendo de quién has aprendido. Aprendido del Señor directamente y aprendido de Pablo. Capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra. Bueno, por todos lados tenemos el consejo de que la palabra de Dios esté presente en la vida de Timoteo. Y voy a resaltar por ahí 1, 2, 3, 4 cositas. Versículo 14 del capítulo 1.
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quizás haya otra versión en la que se entienda mejor el concepto. No sé si tenemos ahí la NTV, como para ponerla en pantalla. Bien, mediante el poder del Espíritu, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, o sea, el que mora no es el depósito, no es una persona, el que mora es el Espíritu, que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. El día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor también nos confió su palabra. Y no hay ninguno de los que estemos acá que de verdad haya puesto su confianza en el Señor, que el Señor no le haya dado su palabra para que la guarde, para que la aplique, para que la viva en su corazón. Y Pablo le dice, guarda ese buen depósito. No es por tu fuerza, es por medio del Espíritu que vive adentro tuyo. Después dice, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cantamos de su gracia y por ahí esta palabra de esfuérzate se malentiende. Lo que dice es, toma fuerzas en la gracia que es en Cristo Jesús. En ese favor, y no que trates, no es ese el concepto, no es tratar de hacer lo mejor posible. Es toma fuerzas en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Porque de ahí está el recurso. Y dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Fíjense cómo se trasvasa el depósito de Dios de generación en generación. Pablo se lo enseñó a Timoteo. Timoteo tenía que buscar hombres, ¿con qué características? Fieles, hombres fieles, confiables, para poner ese depósito, para que ellos a su vez busquen otros hombres fieles y se los puedan enseñar también. Y así, de generación en generación, la palabra se va transmitiendo. No es solo una palabra muerta escrita en un papel, es una palabra que vive en nosotros. Salmo 78. Vamos a irnos un poquito ahí de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Fíjense cómo el pueblo de Israel tenía esta misión. ¿Y cuál era el objetivo de esta misión? ...78, versículo 5. Cuando Pablo habla del pueblo de Israel en sus cartas, dice, ¿qué ventaja tienen los judíos? Y dice, muchas. Dios le ha dado muchos favores al pueblo de Israel, muchas ventajas. Una, dice, que le fue confiada la palabra de Dios. Bueno, nosotros despertemos, a nosotros nos fue confiada la palabra de Dios. Y es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, a vos Dios te dio la palabra, la puso dentro tuyo, a vos te la confió. Y acá dice el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, no en cualquier lado, en su pueblo la puso. La cual mandó a nuestros padres, y de nuevo acá está la instrucción, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que van a venir, los hijos que nacerán, los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Lo mismo que le encarga Pablo a Timoteo, está el mandamiento en el pueblo de Israel que lo transmitan de generación en generación. ¿Y para qué? Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que pongan en Dios su confianza. Ningún papá puede eludir la responsabilidad de instruir a su hijo. Ninguno. Lo podemos traer a la iglesia es una bendición, el compañerismo
de chicos, adolescentes, jóvenes de la misma edad, es una bendición, pero ningún papá puede escaparle al bulto de que es responsable, si Dios lo salvó, si Dios le dio la palabra habitando en el corazón por medio del Espíritu, de escaparle a esta tarea, de que los hijos conozcan por medio de los padres lo que hizo Dios, para que pongan su confianza en Dios. Pero en este tiempo, en la iglesia, Pablo lo llama a Timoteo muchas veces, hijo mío, Timoteo mi hijo, ¿no? Hay una relación que es espiritual y que tenemos que transmitir a las generaciones de creyentes que siguen, que tienen que ser fieles y que tienen que guardar la palabra. Capítulo 2, versículo 15. Vuelvo a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Lo otro que tiene que hacer Timoteo es usarla bien a esta palabra. Y para usarla bien, lo que tiene que hacer es presentarse con diligencia a Dios aprobado. No se tiene que tardar. Cada mañana, cada instante, presentarse delante de Dios aprobado, como alguien que no tiene nada que lo avergüence, ya limpió todo en la presencia de Dios, para poder usar bien, racionar bien, dividir bien la palabra que necesita el pueblo de Dios. Timoteo estaba a cargo de una congregación. Y fíjense lo que decíamos hace un ratito, que esta palabra no es una palabra solo escrita, necesita un carácter detrás que la respalde. Cuando Pablo le dice lo que le dijo en el versículo 14 del capítulo 1, 13 del capítulo 1, dice, guardá las palabras que de mí oíste, pero no las oyó simplemente como un texto. Dice, las oíste en fe y en amor, ¿no? Así las transmitió Pablo. Capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice, tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, pero no solo es una enseñanza, no solo es una palabra que transmitimos, no es solo conceptos que tenemos en la cabeza. Pablo dice, conducta, propósito, cuál es el objetivo de mi vida, mi fe, mi ánimo largo, ¿no? Eso es mi longanimidad, mi tolerancia hacia los débiles, mi amor, mi paciencia. No fue una palabra de tenés que creer en Cristo, Cristo murió en la cruz por tus pecados. Es alguien que amó y fue hasta los confines del mundo para llevar esta palabra, que perseveró, que sufrió, que padeció, para que otros conozcan esto que transmitió, que hay un Salvador, que es el Mesías, que Dios amó al mundo, que los vino a buscar, que nos rescató, que Cristo fue clavado en la cruz para pagar nuestra maldad. Pablo no es que dice un texto, tiene una vida atrás que lo respalda. Y lo que le dice a Timoteo es lo mismo. Vos tenés que presentarte a Dios de esa manera, aprobado, para usar bien, para saber qué dar a cada uno. Este libro está lleno de consejos. Y a veces por aplicarlo mal, hacemos estragos en la vida de las personas que vienen a buscar consejo. Los fariseos conocían bien este libro. Conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes ponen sobre las personas cargas que no quieren llevar ni siquiera con un dedo. Los consejos que daban, que eran de la palabra de Dios, hacían que las personas fueran, dice, los transforman en más hijos del infierno de lo que eran antes. Y aplicando la palabra. Uno puede hacer mucho daño si no se presenta a Dios aprobado para poder dar la palabra. Fíjense lo que dice Lucas, bueno, lo que dice el Señor, pero lo tenemos en Lucas capítulo 12. ¿Por qué quedó Timoteo a cargo de una iglesia y no otro?
¿Por qué hay hermanos que están enseñando a adolescentes y no otros? ¿Por qué hay hermanos que están enseñando a los chicos y no otros? ¿Por qué hay hermanos que están enseñando a los jóvenes y por qué no hay otros? ¿Por qué ellos? Y el Señor dice acá, capítulo 12 de Lucas, versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? El Señor busca hombres fieles para poner al frente de su pueblo, de la necesidad de su pueblo, para darles a su tiempo la palabra que corresponde. Ese es el concepto de que divide bien o de que reparte bien la palabra de verdad. Sabe qué darle a cada uno. Porque es fiel, porque está delante del Señor, porque sabe qué necesidad hay en cada uno. Pablo era así. Pablo dice, les di a beber leche y no les di carne, porque todavía son débiles. Sabía qué le tenía que dar a ciertos hermanos y qué le tenía que dar a otros. Sabía cuándo exhortar, sabía cuándo animar, sabía cuándo corregir, sabía cuándo redarguir. Bueno, cada palabra en su momento, Pablo sabía cómo aplicarla. Y el Señor dice, ¿a quién pone Dios a cargo de su casa, de su iglesia? A los fieles, al siervo fiel y prudente. A ese lo pone el Señor, como Timoteo, como Pablo, para administrar la palabra que corresponde a su tiempo. Por último, volvemos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. A diferencia de los días aquellos, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, tenés que saber esto. No podés no saber esto. En los postreros días van a venir tiempos peligrosos. Va a haber, incluso entre nosotros, gente con las características que se describen ahí. Por amor al tiempo no lo leemos, pero ustedes lo pueden leer. Versículo 2, versículo 3, versículo 4. Características de este tiempo. Capítulo 4, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la gente no va a buscar la palabra de Dios, va a buscar lo que quiere oír. ¿Podés ponerla, por favor, Juani, en NTV? Dice, llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Tenemos que saber esto. Estamos en este tiempo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿No? Tienen ese deseo ardiente de oír. Esa es la traducción de la palabra concupiscencia, que por ahí no se entiende. Se mueren por oír esto, quieren oír eso, y bueno, lo que van a tener es un montón de maestros, porque acá dice que se van a amontonar maestros para enseñarles eso. Y uno mira por todos lados y hay eso, hay montones de gentes que en el nombre del Señor enseñan lo que la gente quiere oír. Pero Pablo le dice a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para, y empieza a dar una lista, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y todo esto con el objetivo de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y por lo tanto, le dice a Timoteo, como la palabra de Dios es eso, capítulo 4, versículo 2, le dice, predicá la palabra. Instá, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguí, reprendé, exhortá, porque eso es lo que hace la palabra.
Y si se fijan, capítulo 2, versículo 25, bueno, leo desde el 24 para que se entienda el contexto. 2:24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, algo que hace la palabra de Dios. La palabra corrige. Y el siervo de Dios debe también corregir a los que se oponen con mansedumbre, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan. Javi preguntaba en la reunión si alguien recordaba el tiempo anterior, antes del Señor. Pero nos pasó esto que nos arrepentimos. Si no nos pasó que nos arrepentimos en algún momento de la vida, pero entonces no conocemos al Señor, ¿no? Pero a todos nos pasó. Por ahí da vergüencita levantar la mano y contar en público, así de improviso, sin tenerlo preparado. Cómo vivíamos antes. Pero en algún momento de nuestra historia, clamamos al Señor y decimos: Señor, tened piedad de mí por tu misericordia. Escuchamos la palabra nos corrigió, nos convenció y le pedimos al Señor: por favor, entra en mi vida, Señor. La pregunta, y ya terminando, la pregunta que hicimos al principio es: ¿qué va a pasar con mi vida cuando termine? ¿Puedo tener certeza, como Pablo, de que va a terminar bien? ¿De que no voy a terminar apartado del Señor? Porque hay ejemplos acá, que no los vimos en detalle, pero los mencionamos, que hasta eran compañeros de batalla y ahora no están. Demas, por ejemplo, un colaborador, parte del equipo misionero, y se fue a hacer su vida. Dijo: bueno, basta. Y quiero terminar con esto, capítulo 3. Después de hablar de Himeneo y Fileto que se desviaron de la verdad, Pablo dice: ¿pero qué pasa con los que son del Señor? ¿Se pueden perder? ¿Se pueden apartar? ¿De verdad pueden abandonar al Señor? Y Pablo dice, versículo 19 del capítulo 2, a pesar de que estos se desviaron de la verdad, dice: el fundamento de Dios está firme. La iglesia del Señor, que está fundada sobre la roca, está firme, no se cae, no importa las tormentas que vengan, está firme y tiene un sello, que lo dice Pablo ahí: el Señor conoce a los que son suyos. Pablo convivió en la obra misionera con Demas y no se la vio venir. Pero el Señor conoce quiénes son suyos. El Señor Jesús en Juan capítulo 10, hablando de que Él es el buen pastor, dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando ora en el capítulo 17 de Juan, dice: de los que me diste, ¿a cuántos perdí? A ninguno. De los que me diste, no perdí a ninguno. Dice: yo tengo mis ovejas están en mi mano, dice el Señor. Y nadie las puede quitar. Y nadie las puede quitar de las manos de mi Padre. No puede terminar mal un creyente. Nahum capítulo 1, versículo 7, dice: el Señor es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a quienes en Él confían. Yo no, el apóstol Pablo no, pero Dios mira acá y conoce, sabe quiénes confían en Él. Lo que hacemos como iglesia, predicar la palabra, transmitirla de generación en generación, igual que el pueblo de Israel, es para que pongamos en el Señor nuestra confianza. Y el Señor sabe quién hizo eso. Sabe quiénes confían en Él. Y a los que confiaron en Él para su salvación, los que le pidieron perdón
por sus pecados, que confiaron en la obra de Cristo en la cruz y en ninguna otra cosa, solo en eso, solo en el Señor, solo en la obra del Señor para salvación, el Señor los conoce, sabe quiénes son. Y no se van a perder, no se van a apartar. Van a terminar bien. Pablo dice, yo sé en quién creí. Yo sé en quién creí. Yo sé que es poderoso para guardarme. Pablo les escribe a los filipenses, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No va a tener baches. Va a seguir hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Y este sello, el Espíritu Santo que el Señor puso en los creyentes, tiene que hacer una obra visible. ¿Puede alguien tener el Espíritu Santo y vivir revolcándose en el barro? El Espíritu Santo es santo, perdón por la perogrullada, pero es eso, es santo. Y nos hace apartarnos de iniquidad, como dice acá, para vivir para Dios. Ese es el sello que tiene los que el Señor salvó, que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cada una de estas características que van a tener los hombres de los últimos tiempos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, creo que es una de las características más notorias de este tiempo, ¿no? Donde todos tenemos nuestros derechos y no hay la más mínima pizca de gratitud en lo que tenemos. Bueno, cada cosa que menciona ahí, pongámosla en lo opuesto, y es lo que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Cada cosa, cada cosa. No tengo más que decir, hermanos, simplemente quería transmitir eso. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, cada uno de ustedes sabe en quién confió. De verdad sabe, si conoce al Señor o no conoce al Señor. Y el Señor conoce a los que pusieron su confianza en Él. Que Dios nos bendiga para ser de estos fieles en los que el Señor confía su obra, su palabra, para transmitirla de generación en generación. Que nos bendiga como iglesia para que efectivamente sea así. Que Dios bendiga su palabra.